A veces, la vida nos quita lo que más amamos. Pero, ¿qué pasaría si un pequeño objeto, tallado con amor, fuera la llave para recuperar no solo un hijo perdido, sino también la esperanza y el verdadero significado de la familia? Quédate para descubrirlo. La brisa fresca de la mañana acariciaba el rostro de Mateo, un niño de apenas 7 años. Despertó en el pequeño catre que compartía con su tía Elena en un cuarto diminuto de la pensión. El sol apenas se filtraba por la ventana, prometiendo un día más de lucha. Elena, una mujer de unos 50 años con ojos cansados pero llenos de bondad, ya estaba despierta, preparando el poco desayuno que tenían. «Ya me voy, tía», murmuró Mateo, poniéndose su suéter raído. «¿Vas al parque hoy, mijo?», preguntó Elena, preocupada. «Sí, tía. A ver si vendo algunos pajaritos. Necesitamos para la medicina». Mateo tomó la pequeña caja de madera que contenía las figuras de pájaros que él mismo tallaba. No eran perfectos, pero cada uno estaba hecho con esmero, recordando las lecciones que su madre le había dado hacía muchos años. Caminó varias cuadras hasta llegar a un parque grande en una zona elegante de la ciudad. Los niños de por ahí jugaban con juguetes caros, y él se sentaba bajo un árbol, ofreciendo sus pajaritos de madera a los pocos adultos que pasaban. A esa misma hora, Alejandro Vargas, un renombrado arquitecto de 50 años, revisaba los planos de un rascacielos en su oficina de diseño. Los números, las líneas, la precisión, todo era perfecto. Había construido un imperio arquitectónico, edificios imponentes que adornaban el horizonte de la ciudad. Pero por dentro, se sentía vacío. Desde hacía 10 años, desde el accidente, su vida era solo trabajo y soledad. Había perdido a su esposa, Gabriela, y a su pequeño hijo, Pablo, en lo que las noticias reportaron como un trágico suceso en carretera. Nunca encontraron los cuerpos. El dolor lo había impulsado a sumergirse en el trabajo, a construir cosas grandes para llenar el inmenso vacío en su alma. Su asistente, Clara, interrumpió sus pensamientos. «Señor Vargas, la junta con los clientes internacionales es en 1 hora». «Que esperen», respondió Alejandro secamente, sin levantar la vista de los planos. Tenía una reputación de ser difícil, distante. Pero no le importaba. Nada parecía importarle realmente desde hacía tanto tiempo. Se levantó y se acercó al gran ventanal de su oficina. Desde ahí veía la ciudad, un laberinto de calles y edificios. Millones de vidas, millones de historias. En alguna parte, su vida había terminado. Esa tarde, mientras salía de una reunión, decidió caminar un poco cerca del parque. Necesitaba despejar la mente. Vio al niño sentado bajo el árbol. Era pequeño, con ropa humilde, ofreciendo algo con sus manitas. Cuando se acercó, vio los pajaritos de madera. Su corazón dio un vuelco. Eran idénticos. El mismo estilo sencillo pero detallado, el mismo tipo de madera. Gabriela solía tallar pajaritos así. Eran su pasatiempo. Hacía 10 años que no veía uno. Se agachó. «Hola, pequeño», dijo Alejandro, su voz más suave de lo habitual. «¿Tú hiciste estos pájaros?». Mateo asintió tímidamente. «Sí, señor. Los vendo. Son muy bonitos». «¿Quién te enseñó a tallar así?». «Mi mamá», respondió Mateo, bajando la mirada. «Ella me enseñó antes de irse al cielo». Alejandro sintió un escalofrío. «¿Tu mamá? ¿Ella tallaba estos pajaritos?». «Sí. Era lo que más le gustaba hacer. Siempre me decía que los pájaros llevaban mensajes entre el cielo y la tierra». Alejandro tomó uno de los pajaritos. Lo sintió en su mano. Era real. No era una ilusión. «¿Cómo te llamas?». «Mateo, señor». «Mateo Silva». «Silva. No Pablo. No Vargas». La esperanza que había brotado en su pecho comenzó a desinflarse. Pero el estilo era inconfundible. «¿Y cómo se llamaba tu mamá?». «Gabriela». «Gabriela Silva». «Gabriela Silva». Alejandro se tambaleó.
No Gabriela Vargas. Pero. ¿Gabriela Silva? Podría ser su Gabriela, su esposa, que quizás usó su apellido de soltera. La posibilidad, aunque remota, lo golpeó con la fuerza de un tren. Mateo, dijo Alejandro, con la voz temblorosa. ¿Dónde vives? Con mi tía, cerca de aquí. En una pensión. ¿Crees que tu tía me dejaría hablar con ella? Me gustaría comprarle todos tus pajaritos. Y quizás, si ella quiere, ayudarles un poco. Mateo miró a Alejandro, un hombre elegante que no parecía de su mundo. Mi tía dice que no debo hablar con extraños. Tu tía tiene razón. Es muy sabia. Pero mira, soy Alejandro Vargas. No soy un extraño malo. Solo un hombre al que le recordaste algo muy bonito. Mateo dudó, pero la mirada de Alejandro era sincera. Está bien. Está cerca. Caminaron unas calles hasta la pensión. Era un edificio viejo y desgastado. Subieron las escaleras hasta un pequeño cuarto. Tía Elena abrió la puerta. Sus ojos se posaron en Alejandro con recelo. Tía Elena, él es el señor Alejandro. Vio mis pajaritos. Elena miró a Alejandro de arriba a abajo. Había algo en el que le resultaba familiar, algo que no podía ubicar. ¿Qué quiere? Solo hablar, señora. Sobre los pájaros. Y quizás sobre Gabriela. El nombre de Gabriela hizo que Elena se pusiera rígida. Dejó pasar a Alejandro a regañadientes. El cuarto era humilde, pero limpio. Había pocos muebles, pero en una pequeña repisa, Alejandro vio un retrato. Era ella. Gabriela. Un poco más delgada, con el pelo más corto, pero sin duda, era su Gabriela. Usted conoció a mi sobrina, dijo Elena, su voz cargada de desconfianza. Sí, señora. Hace mucho tiempo. Y ahora viene a preguntar. Después de que ella sufrió tanto pensando que la había olvidado. Señora, yo nunca olvidé a Gabriela. La busqué por años después del accidente. Pensé que... Mentira, exclamó Elena. Ella me contó todo. Dijo que le escribió, que intentó llamarle, pero usted nunca respondió. Dijo que no quería saber de ella ni del bebé. Alejandro sintió que el mundo se le venía encima. ¿El bebé? ¿Qué bebé? Mateo. Gabriela estaba embarazada cuando desapareció. Pensó que usted la había rechazado por eso. Nunca me dijo quién era el padre, solo que él la había abandonado. Guardaba unas cartas que le había escrito, que nunca envió porque creyó que usted no las leería. Murió hace 4 años en el hospital, de una enfermedad. Alejandro sintió que le faltaba el aire. Embarazada. Mateo. Gabriela muerta creyendo que él la había abandonado. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, pero de la manera más dolorosa imaginable. Señora, yo nunca recibí cartas de Gabriela. Nunca supe que estaba embarazada. Si lo hubiera sabido, habría movido cielo y tierra para encontrarla. Elena lo miró, buscando la verdad en sus ojos. El rencor que había guardado por años comenzó a resquebrajarse. Fue a un viejo baúl y sacó una caja. Dentro había papeles y fotos. Encontró unas cartas amarillentas. Estas son. Las escribió esperando que algún día las leyera. Alejandro tomó las cartas con manos temblorosas. Reconoció la letra de Gabriela. Abrió la primera, fechada un mes después del supuesto accidente. Alejandro, sobreviví. Estoy herida, sola y asustada. Y estoy embarazada. No sé si esto te importa después de todo lo que pasó, pero sentí que debía saberlo. Estoy con mi tía Elena, en una pensión. Si quieres encontrarnos, este es el lugar. Te amo, Gabriela. Las lágrimas empañaron los ojos de Alejandro. Una pensión. No un accidente fatal. Gabriela había sobrevivido. Abrió la segunda carta. Ya nació. Es un niño precioso, Alejandro. Sano. Se parece a ti. Le puse Mateo. Todos los días espero una señal tuya.
¿No quieres conocer a tu hijo? ¿No te importa nuestra existencia? Mateo es tu sangre. No entiendo tu silencio. Siempre tuya, Gabriela. Mateo, dijo Alejandro, la voz apenas un susurro. Yo soy tu papá. Mateo lo miró, confundido. Tía Elena observaba con atención. Tu mamá me escribió estas cartas, continuó Alejandro, mostrándolo sobre sin sello postal. Intentó contactarme. Pero yo nunca las recibí. Alguien se aseguró de que nunca llegaran a mí. La tercera carta era la más desgarradora. Fechada solo semanas antes de la muerte de Gabriela. Mateo pregunta por su papá. No sé qué decirle. Me duele que crezca sin ti. Estoy enferma, Alejandro. Tengo miedo de irme sin que él te conozca. Mi tía dice que te olvide, pero yo sé que el Alejandro que amé vendría si supiera la verdad. Si lees esto, por favor, ven. Mateo te necesita. Por última vez, Gabriela. Alejandro se derrumbó, sollozando. Mateo, conmovido por el llanto del hombre elegante, se acercó y lo abrazó. Tía Elena tenía lágrimas en los ojos. ¿Por qué no recibió las cartas?, preguntó Elena. Solo hay una explicación, dijo Alejandro con rabia. Mi antiguo socio. Ricardo Durán. Él manejaba mi correspondencia personal en esa época. Sabía lo que sentía por Gabriela. Siempre estuvo celoso. Elena recordó a Ricardo. Un hombre de negocios, amigo de Alejandro, que a veces visitaba a Gabriela antes del accidente. Nunca le había gustado su mirada. Ricardo, repitió Elena. Siempre tan amable en la superficie, pero con algo frío en los ojos. Sabía dónde estaba Gabriela, dijo Alejandro, apretando los puños. Sabía que ella me buscaba. Y lo impidió. Se volvió hacia Mateo. Hijo, perdóname. Perdóname por no haber sabido de ti. Por no haber estado contigo todos estos años. No es su culpa, papá, dijo Mateo, usando la palabra por primera vez. La tía dijo que el mundo a veces es complicado. Lo importante es que nos encontró. Alejandro abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo una plenitud que no conocía desde hacía una década. Y nunca más nos vamos a separar. En los días siguientes, Alejandro no perdió el tiempo. Contrató a investigadores para confirmar cada detalle y reunir pruebas contra Ricardo Durán. Canceló reuniones, delegó responsabilidades en su firma. Su prioridad era Mateo y tía Elena. Quiero que vengan a vivir conmigo, les dijo. Tienen un lugar. Mateo merece tener todo lo que no pudo tener. Y usted, tía Elena, cuidó de mi hijo cuando yo no pude. Es parte de la familia ahora. Tía Elena dudó. Nuestra vida es aquí, Alejandro. Nuestro hogar. Su hogar ahora es conmigo, interrumpió Alejandro con firmeza pero con ternura. No vengo a borrar su pasado ni el de Mateo. Vengo a unirme a él. Usted es la abuela que Mateo adora, y siempre será respetada y bienvenida. Mateo miró a su tía. Por favor, tía. La casa de papá es muy grande. Tiene un jardín donde puedo tallar más pajaritos. Tía Elena miró a Alejandro, luego a Mateo. Vio la sinceridad en los ojos de ambos. Está bien, suspiró. Podemos intentarlo. Pero si las cosas no funcionan. Funcionarán, aseguró Alejandro. Y si por alguna razón, Mateo o usted no se sienten cómodos, les compraré la mejor casa que quieran. Pero mi esperanza es que se queden. Que seamos una familia de verdad. Pocos días después, Mateo y tía Elena se mudaron al amplio penthouse de Alejandro. Mateo estaba fascinado con el espacio, el orden, la vista de la ciudad. Pero lo que más le gustaba era el estudio de Alejandro, donde ahora tenía un rincón propio para tallar sus pájaros. Papá, le dijo una tarde, mientras Alejandro lo veía trabajar. Mi mamá decía que cada pajarito lleva un pedacito de amor. ¿Crees que mis pajaritos le lleven mensajes al cielo? Estoy seguro de que sí, campeón, respondió Alejandro, con la garganta anudada. Estoy seguro de que ella ve todo lo que está pasando.
Y está muy feliz. Alejandro se dedicó a ser padre. Asistía a las reuniones de la escuela de Mateo, lo ayudaba con la tarea. Mateo era excelente en arte y lectura. Tía Elena, al principio reservada, se fue relajando. Empezó a cocinar sus platillos tradicionales, llenando el penthouse con aromas hogareños. Nunca pensé que volvería a sentir esto, le confesó Alejandro a tía Elena una noche. Esta sensación de tener un hogar. De no estar solo. Gabriela lo sabía, dijo Elena con una sonrisa triste. Siempre decía que usted tenía un gran corazón, aunque a veces se escondiera detrás de los negocios. La justicia llegó. Ricardo Durán fue confrontado con las pruebas de las cartas interceptadas y otras evidencias recabadas por los investigadores. No pudo negar su envidia y su papel en el sufrimiento de Gabriela y Alejandro. Fue procesado y enfrentó las consecuencias legales de sus acciones. Para Alejandro, no fue venganza, sino el cierre de un ciclo doloroso. La memoria de Gabriela y Pablo merecía esa verdad. Meses después, en un día soleado, Mateo tuvo una presentación en su escuela. Alejandro y tía Elena estaban sentados en la primera fila. Mateo, un poco nervioso, subió al pequeño escenario con uno de sus pajaritos de madera en la mano. Este pajarito, dijo Mateo al micrófono, es un regalo. Lo hice con mucho cariño. Lo dedico a mi mamá, que me enseñó a tallar pájaros y a creer en la esperanza. Y a mi papá, que encontró el camino de regreso a mí. Alejandro sintió las lágrimas rodar por su rostro. Vio a Mateo, fuerte, seguro, con la mirada brillante. Era su hijo. El hijo que creyó perdido para siempre. Tía Elena le apretó la mano. Gabriela está aquí, susurró Elena, señalando al cielo y luego tocando el pajarito que Alejandro aún guardaba. Al terminar la presentación, Mateo corrió a abrazar a Alejandro y a tía Elena. La audiencia aplaudió conmovida. Papá, dijo Mateo, abrazando a Alejandro con fuerza. Te quiero mucho. Y yo a ti, campeón, respondió Alejandro. Más de lo que las palabras pueden decir. Caminaron los tres juntos hacia la salida, una familia. Una familia que había sido separada por la tragedia y la traición, pero unida de nuevo por el amor, el recuerdo y un pequeño pájaro tallado en madera. La vida en el penthouse no volvió a ser silenciosa o vacía. Había risas, conversaciones, el olor de la cocina de tía Elena, el sonido suave de Mateo tallando sus pájaros. Alejandro siguió siendo un arquitecto exitoso, pero ahora, sus diseños no solo buscaban la grandeza, sino también la calidez y la conexión humana. Porque había descubierto que la estructura más importante que podía construir no era de acero o cristal, sino la de una familia unida por el amor y la esperanza. Mateo creció sabiendo la historia de su madre y la verdad sobre su padre. Aprendió a tallar mejor, a dibujar, a leer. Tía Elena vivió rodeada del cariño de su sobrino y el respeto de Alejandro. Los pájaros de madera de Mateo no solo llevaban mensajes al cielo, sino que eran un recordatorio constante de que, incluso después de la pérdida, la esperanza puede echar raíces y florecer. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite un poco de esperanza. En Cuentos Brillantes de Esperanza, creemos que cada historia de superación merece ser contada. Si quieres seguir descubriendo más relatos inspiradores que iluminan el alma, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras nuevas historias. Nos encanta leer sus comentarios, así que déjanos saber qué te pareció esta historia y desde dónde nos escuchas. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.